En el anterior capítulo llegamos a Loncopué, el portal de Cabiahue. Hoy seguimos ruta hacia el centro invernal que nos recibe en verano y veremos con qué nos sorprende esta vez. Muy buena familia, ¿cómo están? Bienvenidos a Cabiahue. Hace mucho que no empezaba un video así arriba de la moto. Me acabo de dar cuenta que lo extrañaba. Todo esto que están viendo acá ya es Cabiahue. Y ahora tengo que encontrar lo que va a ser mi hogar en estos días. Hay bastante viento hoy, Se esperan para la tarde rachas de 70 y pico. Por eso dije, mejor aprovecho y llego un poco más temprano. Ahora son como las 2 de la tarde, más o menos, 2 y algo. Está lindo Cabiahue, Miren, qué hermoso ahí con las estrellitas por las fiestas. Nunca había venido en verano y la verdad, está hermoso. La única vez que vine a Cabiahue fue en invierno. Fui a andar en moto de nieve, que nunca había andado. Así comenzaba el proyecto Andes hace más de un año, recorriendo el desierto blanco en otro tipo de moto pero con la misma intensidad, yendo hacia uno de los lugares más fríos del país. Ese día llegamos a Las Máquinas, la clínica militar termal, diseñada por Hernán Pujato con el propósito de la DNA, la Dirección Nacional Antártica, hoy en día el Estado Mayor en Conjunto Antártico, donde seleccionaron a los 5 mejores sandinistas del ejército argentino y los trajeron a este lugar para el entrenamiento preantártico, por las condiciones climáticas de estas tierras. El valle de Trolope ese día nos recibió libre entre las montañas, sin carteles ni promesas, solo silencio, tierra y horizonte. Un valle que no busca impresionar, pero se queda con vos para siempre. Acá está, Hostel Bed and Breakfast, Jeves House Hostel. Llegamos, familia. En verano, Cabiahue se transforma. La nieve se retira en silencio y deja al descubierto colores que solo existen acá. El verde se mezcla con el negro volcánico, el lago refleja el cielo como un espejo quieto y el Copahue sigue respirando, recordándonos que la tierra está viva. ¿Por qué este lugar? ¿Por qué Jeves Hostel? ¿Por qué Cabiahue, Fer? Y bueno, mis abuelos llegaron allá con el ferrocarril en 1930. Así que soy tercera generación. Después siguió mi madre, que es Eve, de ahí el nombre, y yo en realidad soy guía. Subo a la gente al volcán. Hace 35 años que tenemos una empresita de excursiones. Así que la propuesta hoy es alojarte en Eve House para hacer las actividades. Y ya estamos equipados, familia, para andar en estas máquinas. Miren lo que es, un Honda. Debe andar bastante fuerte esto, Y vamos a andar por estos lugares volcánicos, entre lagunas, entre escoriales. Vamos a ver qué tal nos trata Cabiahue hoy. El clima nos está regalando un diazo, calorcito. Miren cómo se ve el lago de turquesa ahí atrás. Acá vamos a hacer una pruebita de manejo con Gonza, que es el encargado. Y ahí me dijo, este es mejor porque tiene la palanca acá, que es como la moto. A nosotros que estamos acostumbrados a andar en moto es mejor. Y acá mi compañero de aventura de hoy es Beto también, que se está quedando en el hostel. Y voy a usar este, ¿por qué? Porque tiene los cambios ahí en el manubrio. Es mucho mejor, más sencillo. No tiene embrague esto, es el acelerador está acá. Tenemos el freno delantero, el freno trasero está acá. Y los cambios son todos para arriba. A diferencia de la moto, que la primera es para abajo y todas para arriba, acá todo para arriba. Vamos nomás. Es raro no usar el embrague, que todo sea para arriba. Pero bueno, ya nos vamos a ir acostumbrando. La idea hoy es meternos en el valle de Hualcupén, por lo que escuché, que hay una laguna. Nunca anduve en cuatri por acá, no tengo ni idea cómo hacer, pero bueno, suele ser pedregoso porque estamos en una zona volcánica, así que va a estar lindo para resbalar. Que empiece el ripio, que comiencen los Juegos del Hambre. Sendero Cascadas del Agrio. Yo me voy a poner cerca de él para la cámara. Claro, y el camino sube todo por allá arriba, entre las araucarias. Está bastante suelto el camino acá, ¿Cómo suena?
Tremendo lo que se escucha el motor. Mira esta curvita, interesante. Rotito, Se nota que pasa la máquina acá, porque está bien suelto. Y ahí se empiezan a ver los primeros saltos de agua. Miren esta curvita, No, está muy bueno. Hace mucho que no andaba en cuatri. Qué divertido. Miren los pedazos de rocones que tenemos acá, familia. Todo esto delata de que estamos en una zona bien volcánica. Y allá atrás tenemos a Beto, un grande. Se cayó. Se cayó Beto. Se le va el cuatri. Ahí lo agarró. ¿Está bien? Claro. Sí, mandale. Claro, yo lo voy llenando de tierra. Y se ve que no vio y se habrá ido y se cayó. Ahora vamos a ir pasando por distintos puestitos de veranada. No sé si ven ahí algunos chivitos, familia. Estamos en la comunidad mapuche Villaín Curricaldi. Estamos saliendo de la zona de área protegida y nos estamos metiendo en zona de comunidades mapuches. Mismo la parte que vamos de la laguna Hualcupén también es mismo parte de sus tierras. Estamos saliendo un poco de lo que es el punto más principal de la caldera volcánica del Agrio, pero igualmente el terreno donde vamos a estar pertenece a las afueras de la caldera, porque todo esto era un antiguo gran volcán. Imagínense lo que debe haber sido, ¿no? Cuando todo esto explotó. Una locura. Y me contaba ahí Gonza que ahora el camino se va a empezar a complicar. Va a empezar a haber subidas interesantes, de esas que nos gustan, así trabadas. Sí, bueno, vamos a darle. ¡Yeah! Es tremendo cómo derrapa esto. Una locura. Opa, mira acá. Ya empieza lo interesante. Tremendo pozo. Eso. Mira cómo saltó. No, muy bueno, muy divertido. Increíble cómo el terreno acá se agrieta. Miren esta grieta, por ejemplo. Eso por las lluvias, el deshielo, la nieve. Acá hay subidita con curva. Y yo subo en segunda. Igual da para pasar a tercera. La fuerza que tienen estos bichos es una locura. No. Es totalmente diferente a la moto, ¿eh? O sea, te agarras un montonazo. Bueno, ¿qué digo? Tiene 4 ruedas, ¿no? Miren la grieta acá. Te metes ahí, te fuiste. No salís más. Voy a dejar que sigan un poco porque si no me llenan de tierra y no van a ver nada. Miren cómo están las nieves eternas ahí. Tremendos manchones de nieve. Todos estos se llaman neves. Los manchones de nieve que quedan todo el año. Imagínense, estamos a enero y todavía siguen ahí. Así que esos no se van nunca. Bueno, vamos a seguir. Acá se rompe. Eso. Te digo que está entretenido este camino para venir en Andes, ¿eh? Está entretenido. Miren la vista que ya vamos teniendo. Todo el lago Copahue con el pueblo ahí. Vamos subiendo, ¿eh? Pasando re cerquita de los chivitos. Todos esos puntos blancos son los chivitos. Y ahí está el puestito. Acá es donde tenemos que pasar lento, como para no asustar a los chivos. Y bueno, que después los puesteros no se enojen acá
con Gonza. Y acabamos de salir de ese caminito, que no es un camino vehicular como tal, sino es más para cuatri. Y este es el camino vehicular oficial que va a la laguna. Y la laguna está por allá atrás, donde está esa lomada y esas araucarias, justo ahí atrás. Estamos más o menos a unos 8 kilómetros, estamos bastante cerca. Miren, familia, se vende chivo y queso. O sea, acá vos podés venir con tu vehículo, te llevas el chivo a tu casa si querés, si no sos vegetariano como yo. Y si sos vegetariano, te llevas el queso. Está muy bueno. Y sí, la gente vive de eso acá. Ahora sí, llegó el momento de acelerarlo. En quinta lo acabo de poner porque ya ameritaba. Pero bueno, tampoco nos vamos a cebar mucho, que hace mucho que no ando en cuatri. Acá la curva, cómo se agarra. En quinta. Bueno, acá viene puestero, vamos a bajarle un poco. No queremos que lo reten a Gonza. De la nada apareces y tenés un puesto y hay que respetar porque estás pasando enfrente de la puerta de la casa de la gente y no va a pasar como un loco. Tenemos los potrillitos, los caballitos. Es más, imagínense la paz que hay en este lugar y lo cómodo que se sienten los animales, que ese caballo que está ahí está echado. Para que eso pase, el caballo tiene que estar pero muy a gusto, muy seguro. Y bueno, se nota que acá los animales lo están, ¿no? Plan Integral de Conservación de Bosque Nativo en la comunidad mapuche Millaín Currical. Millaín Curricales. Yo creo que lo dije raro antes. Pasa que tampoco es que sean nombres muy sencillos. Ahí vamos, ¿eh? ¡Qué fenómeno! ¡Qué fenómeno! No, lo divertido que estuvo ese paso de agua, familia. Me empapé todo, tengo toda la campera mojada, todo el short, por suerte me traje el short todo mojado. Y ahora me decía Gonza que esta parte que viene acá más adelante viene una bajada con precipicio, como nos gusta a nosotros, o por lo menos a mí. Y se ve toda la laguna, así que nada, me hace mucha ilusión poder llegar a esa parte. Mirá lo que es esto. La laguna Hualcupén descansa sobre un territorio moldeado por el fuego y el hielo, escondida entre araucarias milenarias y laderas volcánicas que guardan la memoria del Copahue. Las montañas que la protegen son testigos de erupciones pasadas, de glaciares que avanzaron y retrocedieron, y de una tierra que nunca dejó de transformarse. Su nombre en mapudungún se lo asocia a un lugar escondido o resguardado, que hoy nos recibe con los brazos abiertos para reencontrarnos en la calma de sus aguas. Después de tanto cuatriciclo y gastar tanta energía, bueno, estoy acá con Claudio en la cocina, que se está haciendo tremendas pizzas. ¿Y vos de dónde venís? Porque la mayoría de la gente no es de acá, bueno. De Buenos Aires. Todo de Buenos Aires o de por ahí, no, acá en Capital. ¿Y hace mucho que estás acá? ¿O? Hace 3 años. Ah, bastante. ¿Y los inviernos lindos? Los inviernos son hermosos. Mucha nieve, el pueblo nieve. El pueblo de la nieve, ¿no? Hashtag pueblo nieve. ¿Hasta dónde llega la nieve? Y hasta acá, bueno, por lo menos te va a llegar hasta donde están las ventanas. Y en Copahue, bueno, arriba de los techos vas a andar. ¡Wow! Terrible. ¿Y qué es lo que más te gusta de trabajar acá? Nada, estar con la gente, cocinar mucho. Estoy cocinando en uno de los pueblos más lindos del mundo. Así que es un lujo. Cambiar la ciudad por esta paz no tiene precio. No tiene precio. Bueno, vamos a ver qué tal queda eso. Acá estamos. Miren lo que es eso. Hermoso. Miren lo que quedó esta obra de arte. La verdad, Claudio, se pasa.
es un maestro pisero. Bueno, vamos a la prueba de la verdad, ¿no? Agarremos esta ahí. Besito, cookie. Y a ver qué tal. No. Para chuparse los dedos esto. Terrible esta pizza. Creo que con esta energía que acabo de recuperar, mañana voy a dejar todo en la ruta. Vamos hacia el Salto del Agrio. Así que gracias, hermano, por siempre estar ahí al pie del cañón. De nada, querido. Y bueno, nos vemos en las buenas rutas. Buen día, familia, ¿cómo están? Nos despedimos de este hermoso hostel, Ideales, un grande. No sé si tendrán la suerte de que los reciba cuando vengan, pero bueno, yo la tuve. Así que bueno, ahora seguimos nuestro viaje. Acá ya tengo Andacollo, pero vamos a pasar primero por el Salto del Agrio. Miren qué hermoso que está la mañana, hay que aprovecharlas. Ahí está pegando el solcito en las rocas. Así que bueno, que comience un nuevo día de ruta. Acá ya estamos llegando a la costanera de Cabiahue. Tenemos todo el lago. Qué hermosa mañana, ¿no? Está calmadito, me gusta. Al final no llovió, tiraban lluvia, pero zafamos. Y hay que aprovechar las mañanas acá, porque si no después te agarra el innombrable y no te suelta. Ni bien arrancar, ya empezamos con el ripio y todo el día va a ser así. Y todos los que vienen me parece que están bien. En su mayoría los caminos en el norte neuquino son así. Como me está pegando el solcito de frente. No se ve mucho que digamos, ¿eh? Miren las nubes ahí. El color que tiene. No tiene muy buena pinta, ¿no? Parece. Según lo que vi, el día va a estar bueno. Veremos. Ahí ya estamos dejando todo Cabiahue detrás. Qué linda esta vista también, ¿no? Acá estamos en la ruta 26. Y bueno, siempre están arreglando bastante estas rutas, porque mucho deterioro en el invierno. Miren el arco iris ahí. Qué bonito está. Bueno, por lo menos ya vimos este arco iris. Vamos a ver si podemos ver el arco iris del Salto del Agrio, que se da en la mañana, me dijeron. Son las 8 de la mañana, así que yo calculo estar llegando 8:30. Son pocos kilómetros que tenemos, como unos 18 más o menos. Hay que ir atentos al desvío y a los carteles. Ya de tempranito están acá, trabajando. Tiene pinta de que deben de querer asfaltar esta ruta también, porque están aplanando lindo. Un poco de arenita, pero nada del otro mundo, como para calentar un poco la muñeca. Bueno, acá se dividen caminos. Para la izquierda se va para Copahue, para las termas y demás, pero nosotros vamos acá para la derecha, que nos vamos para el Salto del Agrio y después para Huecu. Tremendo como está el sol acá de frente. No se ve mucho que digamos, ¿eh? Atrás nuestro, no sé si se ve, estamos dejando el arco iris. Y acá miren las vistas que nos van acompañando. Tenemos una lagunita ya, un cuadrado de bosque perfecto ahí. Y bueno, el río por allá que va serpenteando, y por alguno de esos lados debe estar el Salto del Agrio. Acá me dice como que estamos llegando a La Fontaine Campo Trolope. Este debe ser el río Trolope y el valle de Trolope, me parece, ¿no? Wow, sí, mirá, acá está la cascadita. Tremenda cascadita, ¿eh? Esto se debe congelar todo en invierno, me imagino, con el frío. Hermoso. Lindo, ¿eh? Vivir acá con la vista al río, al valle. No, familia, todo este río que vamos serpenteando acá es el río Agrio, sigue siendo el Agrio, el mismo que veníamos de antes. No, nada de Trolope, que es el mismo río justamente de la cascada, el Salto del Agrio, que me imagino debe estar por allá, más o menos viendo el mapa, ¿no? Acá está, familia, Salto del Agrio, casi que me lo paso, ¿eh? Acá tenemos el desvío, bajando todo por acá. Creo que somos los primeros en llegar al Salto del Agrio el día de hoy, ¿eh? Todavía no son ni las 8:30. Y es que es el horario, ¿eh? Con la primera luz del día, y también por el tema del viento, para poder disfrutarlo bien. Si no, ya después, a la tarde, se empieza a levantar y fuiste. Miren lo imponente de las montañas, ¿no? Ahí enfrente. Es una locura. Todo este paisaje siempre me hace acordar mucho a, no sé, Jurassic Park o algo así. Son como muy abruptos estos terrenos, muy volcánicos. Desde ahí, de esa pared, se ve el Salto del Agrio. El Salto del Agrio no cae solo por gravedad, cae por historia. El río Agrio nace en un territorio volcánico activo,
alimentado por deshielos, lluvias y minerales del complejo Copahue-Cabiahue. En su camino, el agua se carga de hierro y azufre, pintando la roca con tonos ocres, rojos y amarillos que parecen imposibles. La cascada se desploma sobre antiguas coladas de lava, rocas volcánicas que alguna vez fueron fuego líquido y hoy sostienen este espectáculo eterno. Sigamos a Huecu, el Huecu, el pueblo ahí de Ale, que creo que estamos como... No estamos tan lejos, estaremos 40 minutos por ahí. A seguir descubriendo los pueblos y las bellezas del norte neuquino. Acá había gente del parque. Es un parque provincial todo esto. Y bueno, se ve que le meten onda, porque estaban ahí construyendo. Me gusta porque está bastante bien indicado. Lo tienen cuidadito al lugar, me gusta. Ahora sí, familia, regresamos a la ruta 27. Y según Osman, nos quedan unos 145 kilómetros hasta Andacollo, que es nuestro destino de hoy, donde nos vamos a estar encontrando con una viajera que les puedo decir que está igual o más loca que yo en cuanto a los caminos por los que se mete y lo que le gusta la aventura. Capaz que ya se van dando una idea de quién puede llegar a ser, y vamos a estar compartiendo unos días juntos por acá, por el norte neuquino, metiéndonos en los lugares que a nosotros nos gustan. Ya van a estar viendo quién es cuando lleguemos a Andacollo, no les digo más. Y ahora tengo que estar atento porque a la izquierda se va a desviar como un camino, me dijo Ale, que ese camino corta y te ahorras muchos kilómetros. Así que vamos a ver si logramos encontrar ese camino a la izquierda. Vamos a ir atento al mapa. Según Ale, el desvío tiene que estar acá, es este que se ve ahí, y vamos a ir todo por el medio de estos campos. Así que bueno, ahorramos un poco de camino por lo que estuve viendo, y también de paso no vamos por el camino como más principal de la ruta 27, nos vamos por caminos alternativos, que es lo que nos gusta más todavía. Miren lo que es el paisaje, estepa, montañas, algunos pinitos, pero no hay mucho, Acá yo veo varios como desvíos a distintos, no sé, supongo que deben ser chacras o parajes, pero nosotros tenemos que ir como por el principal, sin desviarnos mucho. Ahora, gente viviendo por acá, no sé si habrá, El camino se lo ve bastante bueno, me imagino que debe ser porque no pasa casi nadie por este caminito. Lo debe usar la gente que vive acá nomás. Hay un poco de arenita, eso sí, pero está tranquilo, es como una arenita finita. Igual yo que vengo siempre con los neumáticos con bastante presión, está bien. O sea, ya más debería de bajarle. Pero por ahora, zafa. Oh, qué lindo. Gracias, Ale, por esta recomendación. Me encanta estos caminitos así bien chiquititos, huellitas. Miren, acá hay como un pórtico, pero no hay tranquera, ni alambre, ni nada. Hay que fijarse bien, porque a veces hay alambres y no los ves, y te los llevas puesto y tremendo ñapi te pegas. Hasta ahora no he visto ninguna casa de nadie, Yo creo que si sigo por en algún momento dobla a la derecha y me va a sacar a la ruta que yo quiero. Hay un poco de tránsito hoy acá en los caminos. Tenemos acá a la tropía. Qué lindo que son. Aparecieron así, tranqui. Y claro, su casa. Acá no viene nadie. Acá ya está la última desviación de caminos que me marca, pero yo tengo que seguir derecho y el mismo camino me va a sacar. Miren la cantidad de rocas que hay acá al costado, ¿no? Qué volcánico todo. Está lleno de rocas, hay algunas que son bien negras. Y ahora sí, ya estamos al ladito de la ruta 21. No, la verdad me encantó este atajo lugareño. Y ahora sí, llegamos. Ruta provincial 21, Huecu. Allá vamos.
Hoy un día tranquilo, no tenemos tampoco tantos kilómetros. La aventurera con la que nos vamos a encontrar sí tiene bastante. Unas 6 horas de viaje hoy, yo nada más 3, la mitad. Wow, miren acá lo que es increíble. Cómo se pone así todo rocoso, árido. No hay ni una planta, no sé si se habrá quemado esta parte porque se ve todo muy así raro. Y hay unas antenas tremendas ahí. ¡Fua! Me llenaste de polvo, hermano. Vamos a limpiar, que si no, la gente desde su casa no puede apreciar el camino. Sí, esto para mi familia se re quemó, ¿eh? Una pinta tiene que está todo quemado. Sí, mira. Por eso se ve todo así tan apocalíptico. Vamos a cruzar el río Agrio una vez más. Ya no sé ni cuántas veces lo hemos cruzado. Y miren, acá viene bastante tranquilito de agua, ¿eh? No viene tampoco tan fuerte. Estoy logrando ir arriba de 90, 95, casi 100. Impecable, ¿eh? Algún que otro serruchito, pero hermoso. Así sí. Miren, acá está la policía. Qué loco. En la entrada a El Huecú. Qué grande. Buenas. Hola, buenos días. Buen día. ¿Cómo va? Bien. ¿Tendrá su licencia de conducir? Sí, ¿cómo no? ¿Turisteando? Sí. ¿De dónde viene ahora? Hoy de Cabiahue. Soy de Villa Angostura. ¿Mal en la ruta? No, a mí me encanta. La verdad está bastante buena, tío. Sí. Para la moto, por ahí para el auto sí es más complicado. ¿Sola o no? Sí. Buen día. Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿De dónde viene? De Cabiahue. ¿Varios países recorridos? Y por ahora Argentina y Chile. La idea es llegar hasta Alaska, pero bueno. Primero por Sudamérica hasta Venezuela. ¿Cuánto empezaste? Y 1 año y medio ya. Hicimos Ushuaia, La Quiaca, ahora bajé. Quiero terminar la Austral, no la pude terminar. Y ya después en abril empiezo a subir por Chile. ¿Cómo apareció? Gasti por montañas, acá figura. Gasti por montañas. Es el canal de YouTube, digo. Ahí pueden ver los caminos más de tierra, lo más inhóspito. Es lo que más me gusta a mí. ¿Y ahora hasta dónde va, amigo? Y ahora voy hasta Andacollo. ¿Por dónde te indica que va a estar? Y me indica que vaya por el Huecu ahora, claro, el Huecu, después el Cholar, Sí. por acá, todo por la 21. Ah, vas ahí por atrás. Sí, que es más lindo, es más tierra. Guanacos, Guañacos Guañaco. y todo por ahí. Sí, se lo ve lindo. ¿Qué vas a hacer? Muchas gracias. 400 metros. 411. 400. Sí. Sí, se la rebanca, ya tiene 70.000 kilómetros. Está como nueva. Bueno, muchachos, muchas gracias. Ande bien. Usted igual, que tenga buen día. Muy copados los policías, la verdad. Nunca me hubiera imaginado un control policial en un lugar así, pero no, muy buena onda. Querían saber el canal de YouTube para ver los videos, les re gustó la moto. Muy buena onda los policías de Neuquén, la verdad. Me saco el sombrero. Y ya nos quedan menos de 100 kilómetros para Andacollo. Supuestamente voy a estar llegando al mediodía, así que voy a tener tiempito ahí para relajar, comer algo. Ya me está empezando a dar hambre encima. Andar en la tierra casi siempre da hambre. Ahora sí, familia, bienvenidas, bienvenidos a El Huecú, el pueblito de Ale. Según lo escuché decir, es un pueblito de 5.000 habitantes, más o menos, 5.500. Me encanta el cartelito, El Huecú. ¿Y ahora para dónde tengo que ir? Me manda por acá, para allá. Pero bueno, vamos a recorrer un poco el pueblo igual, ¿no? Ya que estamos. Tienen ahí distintas máquinas de ejercicio, una canchita de fútbol. Está bueno, ¿eh? Mira, tienen para cargar nafta. Yo pensé que no había, pero sí. Ahí tienen el surtidor. Arroyo El Huecú, que está seco. Y este es como el bulevar, digamos, me imagino, ¿no? Principal, el banco. Tenemos la comisaría, una hostería, bromatología, la plaza bien como principal. Qué lindo que está. Acá está como la capillita.
el correo argentino. Y una verdulería. Bueno, lindo pueblo, me gusta. Parece que voy a ver si puedo comprar algo de comer, ¿no? Ya viene siendo hora, creo. Y me parece que acá hay como un almacencito. Me parece. A ver. Elegancia. Modas. No. Y acá está la... No. Ahí hay un almacencito. Ahora sí, familia. Unos frutitos secos. Seguimos viaje. Nos despedimos del Huecu. Hasta la próxima. Y continuamos nuestro camino. Ahora hacia el Cholar. Ya dejamos el pueblito de El Huecu abajo. Me encanta porque casi todos los pueblos, cuando la ruta sigue, quedan con una vista panorámica tremenda. Se está empezando a querer levantar un poco el innombrable acá. Que nos siga dando tregua, que nos siga dando tregua. Tremendo los rocones que nos van acompañando, ¿eh? Miren allá enfrente lo que es eso. Ahí abajo va corriendo todo el arroyito, que creo que está seco. Hay algunos puestitos, algunos corrales. Y toda la inmensidad de la montaña enfrente, ¿eh? Qué caminitos que tenés, Neuquén, qué caminitos. Acá tiene una pinta que debe nevar bastante, te digo, ¿eh? Porque se ven los postes esos al costado del camino, estos postes amarillos así. Y cuando hay de esto es porque se nieva la vida en el invierno acá. No sé por qué, pero siento que estoy alto. Como que estamos arriba de todas las montañas. Así que sí, acá cuando el invierno es bueno debe caer muy buena nieve, ¿eh? Acá tenemos un grupito de ovejitas. Qué linda que están las rutas acá en el norte neuquino, ¿eh? La verdad, por lo menos para lo que es moto, se las ve impecables. Allá enfrente se ve toda esa montaña que tiene manchones de nieve. Debe ser bien alta esa montaña, ¿eh? Bueno, acá tenemos muy cerca la Cordillera del Viento, que justamente el nombre viene de porque hay mucho viento ahí. Y el extremo norte de esa cordillera es el volcán Domullo, donde se hace mucho trekking ahí y bueno, muchas actividades de montaña. Parece que hay termas también. Vamos a estar pasando en estos días por ahí, seguro. Familia, estamos llegando a El Cholar. El Cholar también tiene estación de servicio. Miren ahí arriba. Qué buena onda. Miren este arco de bienvenidos. Me encanta. Bueno, El Cholar es uno de los asentamientos más antiguos de la provincia. Data de principios del siglo XX. Y acá en este pueblo, siempre la segunda semana de febrero de todos los años, se festeja la fiesta provincial del ñaco. El ñaco es como un cereal de la familia, digamos, del trigo. Yo lo he comido, muy bueno. Y bueno, con el ñaco se hacen un montón de comidas así de campo, ya sea guisos, me parece que también se hace una bebida alcohólica. Y en esa fiesta regional del ñaco, obviamente que se hacen jineteadas, se hacen distintos eventos culturales de la provincia. Según el censo del 2022, tienen como unos 1000 y pico de habitantes. Yo creo que deben tener cerca de 1500, 2000 ahora, supongo, por los años que han pasado. Otro cartelito del Cholar con la piedra ahí atrás, qué lindo. Debe ser el Cerro Leche o algo así, no me acuerdo el nombre. Ahí me fijé el nombre del cerro y se llama Buta Leche Cura. Buta Leche Cura. Y es donde está el mirador allá arriba. Y nos despedimos del Cholar, a seguir por la ruta ahora provincial 6. Y vamos a seguir pasando por distintos pueblitos del norte neuquino hasta llegar a Andacollo. Pero bueno, ya estamos, 60 kilómetros. Acá está el basurero a cielo abierto, lo van quemando. Es lo único feo que tiene este lugar. Qué loco igual, ¿no? Cómo tratan la basura en los distintos lugares. Todo tan natural y a la vez todo tan contaminante. Creo que en ese tema nos queda un montón por avanzar. Miren por dónde va la ruta, entre esos macizos de roca. Qué vistas. Y todo por acá, todos estos caminos. Justo atrás vi un cartelito que decía Camino de Transhumancia. Estos son los caminos que hacen los
transhumantes. Justamente son los paisanos, la gente de campo que traslada los ganados de las zonas bajas a las altas. Y por lo que vengo viendo, todo esto es una zona bastante alta. Entonces acá es donde pasan los veranos y cuando se acerca el invierno, por la nieve y el frío, bajan. Miren qué lindo que se pone acá el río Trocomán, Lo vamos bordeando. Hermoso. Está muy bueno como para bajar y tomar unos mates. Si tuviera yerba. Me quedé sin yerba. Y donde quise comprar no bajaba del paquete de 1 kilo, así que no, imposible. Acá abajo me parece que el señor está pescando. Sí. Mirá, un río para pescar es este entonces. Acá como que se ensancha más el río, Tremendo. Y por allá lejos veo a alguien que está pescando también. Lo usan mucho para pescar a este río. Ya me he cruzado como a 3 pescadores con este que está acá. Claro, tienen bajaditas acá. Entonces está buenísimo. Como para acampar por acá también, te digo, Está bueno. Sube lindo la ruta 6 acá, Miren dónde nos quedó el río. Allá abajo. Meta a subir, Ahora sí, familia, vamos a descolgar a otro valle más. Miren qué lindo que está. Hay como una estancia allá al fondo, se ve. Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos allá. Ahora estamos cruzando el arroyo Ñideco, familia. Arroyito. Acceso número 125. Más de 125 accesos al río para pescar. Tremendo. Wow, miren qué lindo acá. Todo esto que se ve así como verdecito y esa casita es como un área de acampe agreste. Todo acá se puede acampar y tiene la bajada al río. Esto debe estar hecho especialmente para los pescadores, me imagino, ¿no? Y acá es donde nosotros nos desviamos a la derecha, porque si no nos vamos para cualquier otro lado menos para donde queremos. Puente en reparación. Bueno. Tenemos 39 kilómetros para Andacollo. Y vamos a pasar el puente en reparación. Bueno, está bastante bien igual, te digo. He visto puentes peores. Capaz que ya lo repararon y se olvidaron de quitar el cartel, ¿no? Bueno, acá después de cruzar este río hay un lugar muy zarpado que estuve viendo en fotos. Vamos a ver si lo logramos encontrar, que se llama la escalera al cielo, que es como una escalera natural hecha por las rocas y la erosión del agua y el viento. Vamos a ver si logramos verla y no nos la pasamos. Ahora estamos en la ruta provincial 57, familia, y yo creo, tiene pinta que si no es acá en esta curva, porque es como una caminata que se hace a la escalera del cielo, pero no sé si hay algún cartel, algo. Tiene pinta de que es por ahí, ¿no? Pero no sé. No veo ningún... acá hay un agujeraco terrible, Ahí enfrente, ¿lo ven? No veo como ningún sendero por acá, como para mandarse. Ahí estuve chequeando, familia, en el mapa. Y sí, acá es donde sale como una sendita por ahí, que se ve el alambrado que está medio como tirado abajo. Y se va a la escalera al cielo, que queda por ahí atrás. La escalera al cielo es un libro abierto de geología, donde el fuego escribió y el tiempo se encargó de revelar. Estas laderas escalonadas están formadas por sucesivas coladas de lava basáltica, derrames de magma que se enfriaron una sobre otra, creando capas bien marcadas, duras y oscuras. Cada escalón es una erupción distinta, una pausa del fuego registrada en la roca, que con el paso del tiempo, el viento, el agua y el hielo erosionaron las capas más blandas, dejando expuestos estos planos naturales que hoy parecen tallados a mano. Las primeras casas de Andacollo comienzan a divisarse y nuestro día de ruta va llegando a su fin. Ya nos estamos acercando al río Neuquén, familia. Todo este río que ven acá marrón, a la derecha, todo ese es el río Neuquén, que me parece que ahora lo vamos a cruzar para llegar a Andacollo, que está justo ahí atrás, Andacollo. Ahora estamos entre las rocas y el río Neuquén. Y esta es una zona que hay que pasar medio rapidito porque es una zona de derrumbes. Mejor achicamos el tiempo a lo que nos exponemos. Wow, miren qué lindo.
El río Neuquén y ahí toda la cordillera del viento detrás. Qué postal más neuquina, No van a encontrar algo más neuquino que esto. Y ahora sí, antes de cruzar el río Neuquén, vamos a salir de la ruta provincial 38 para pasar a la ruta provincial 43, que va a ser una ruta que vamos a estar andando bastante en estos días. Es una ruta que une mucho de los pueblitos por los que queremos ir pasando y lugares que queremos ir conociendo. Así que bienvenidos a la 43, bienvenidos al río Neuquén, que ya lo estamos cruzando. Y ahora sí, nos vamos a Andacollo. Andacollo para allá y Huinjanco para allá. Nos metemos en el pueblo y ya empieza con ripio, con subidita ripio. Vamos a ver si encontramos algún lugarcito, porque ahora hay que... Bueno, yo me voy a ir a la placita de Andacollo a relajar un poquito. Acá hay una heladería, estaría bueno también pasar. Bueno, familia, ya me acomodé, ya descansé y bueno, me voy a ir preparando porque mi amiga en cuestión está por llegar en cualquier momento. No sé por dónde me va a aparecer. Creo que viene, porque esta moto no es la de ella. Sí, es ella. ¡Vamos! Mirá qué linda que está encima. Hermosa moto. Abrazo de cascos. Y hasta acá llegó la ruta de hoy. Nos vemos en las buenas rutas.